quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Señal es el rango físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás. El término proviene del latín signalis, que hace referencia al signo, seña, marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. A propósito de señal, hoy vamos a hablar sobre esas marcas gráficas, signos de puntuación, los cuales son bastante importantes a la hora de escribir y comprender un texto. En cuanto a la escritura, permiten estructurar
esa persona que está redactando puede estructurar ese escrito que está realizando. La persona que le lee puede comprender, puede entender cuáles son esas inflexiones que ese escritor ha realizado. Por ejemplo, los signos de puntuación pueden dar noción de entonación, intención, entre otras, lo cual significa que facilitan la comprensión de ese texto escrito. En ese orden, hoy vamos a trabajar con 3 importantes signos de puntuación, signos auxiliares, como son la coma, los 2 puntos, las comillas, signos de interrogación y signos de exclamación. En clases anteriores vimos el uso de los signos de interrogación, los cuales se pueden utilizar para preguntar, pero además permiten persuadir al lector. Asimismo, vimos los signos de exclamación que sirven para expresar sorpresa, deseo, alegría. Estos también permiten esa persuasión destinada a invitar al lector a accionar sobre determinada situación. Ahora vamos a centrarnos en estos 3 signos ya mencionados. ¿Te parece, Neurona? Me parece bien. ¿Y cómo lo haremos, profesora? Lo haremos de la siguiente manera. A través del estudio del uso de los signos de puntuación ya mencionados, la lectura, la aplicación de fragmentos extraídos de la guía turística que trabajamos en clases anteriores. Vamos a empezar con la coma. La coma es un signo que nos indica una pausa pequeña. Es muy usada en la lengua hablada y en la lengua escrita. Sin embargo, hay en ocasiones donde se coloca una coma en la escritura que no debe colocarse porque no es obligatorio en la pronunciación. Podemos decir que este es el signo más utilizado en la escritura, así que debemos conocer con exactitud cuál es su uso correcto para no cometer errores al comunicarnos. Neurona, ¿me puedes decir cuál es el uso de la coma, partiendo de esos conocimientos previos que ya tienes? Se utiliza para delimitar, es decir, unir una serie numerativa y diversos elementos de una categoría gramatical siempre y cuando estos no vayan unidos por las conjunciones y, ni, o, u, ya que la coma se puede sustituir en la unión de todos los elementos de la serie, excepto entre los 2 últimos, que sí van enlazados mediante una conjunción, como por ejemplo, es un hermoso lugar para ir de vacaciones, descansar, bañarse en la playa y tomar el sol. Excelente, Neurona. ¿Se dieron cuenta? Neurona es un cerebro. Muy bien, Neurona. Entonces, vamos a pasar a ver eso que has dicho, Neurona, desglosado. Como hemos dicho, los usos de la coma, los más habituales, son estos que están acá. Partimos de que es usada para separar oraciones o frases pequeñas. Tomando ese mismo texto de referencia, el que ya citamos al principio, vamos a identificar ahí, por favor, Neurona, un ejemplo de separar oraciones o frases pequeñas. Perfecto, profesora. Estoy buscando. Ya tengo uno. Para mitigar el hambre o la sed, hay un restaurante con servicio completo, un snack bar, así como un bar de bebidas localizado también en esta área. Muy bien, Neurona. ¿Pudieron ver en esa oración escrita cómo se separan las frases dentro de la misma oración? Ese es el uso que estamos diciendo, separar oraciones o frases pequeñas. Otro uso es sustituir una forma verbal, también conocida como omitir un verbo. Sustituir y omitir son palabras sinónimas. Vamos a ver un ejemplo de una oración cuando se sustituye o se omite una forma verbal. Por ejemplo, si visito un lugar como este, lo pasaré muy bien. En la casa, regular. Muy bien. Si notan, la forma verbal, lo pasaré, ha sido sustituida por esta coma. ¿Puedes leer esa oración, por favor, otra vez? Si visito un lugar como este, lo pasaré muy bien. En la casa,
regular. Muy bien. Ha sido sustituido, ese lo pasaré. En la casa, lo pasaré regular. No dice lo pasaré. Ha sido omitida, vuelvo y digo, el lo pasaré por la coma regular. Correcto, Neurona. Próximo uso es cambiar el orden habitual de los elementos de la oración. Por ejemplo, ven y visita las playas de mi país. Te encantarán. Te encantarán. Ven y visita las playas de mi país. Muy bien. Si se fijan, aunque se ha cambiado el orden, no ha sucedido lo mismo con el sentido. Sigue teniendo el mismo sentido completo esta oración. Ha sido cambiado solo el orden habitual, ese sujeto que va primero y luego el predicado. Aunque se ha cambiado el uso, o más bien aunque se ha cambiado el orden por la coma, sigue teniendo el mismo sentido. También la coma se usa para separar elementos de una serie. Esa es muy conocida. Vamos a identificarla en ese texto, Neurona. Por ejemplo, en esta zona encontrarás hermosos lugares, como el teleférico, el Cristo Redentor, la fortaleza de San Felipe y sus encantadoras playas. Muy bien. Cada uno de esos sitios han sido separados con esa coma. El telesférico, la fortaleza de San Felipe, el Cristo Redentor y esas hermosas playas. Si notan, al final, porque vamos a cerrar ya la enumeración, se coloca, como bien dijiste al principio, la conjunción y. Es muy correcto tu ejemplo. Otro uso es separar el vocativo del resto de la oración. ¿Se acuerdan de lo que es un vocativo? El vocativo es esa palabra que sirve en la oración para hacer un llamado de atención. Identifiquemos en el texto un ejemplo de esto. Por ejemplo, mira, es un hermoso lugar. Mira, tú, mira. O sea, se está haciendo un llamado de atención y está siendo separado. También es llamada, este uso es llamado coma vocativa. Separar, aislar el vocativo, esa palabra que sirve para llamar la atención del lector o interlocutor. Y el último caso que tenemos aquí es separar los incisos explicativos. Por ejemplo, los turistas que habían ido en tren llegaron tarde. Muy bien. Se está explicando a cuáles turistas se está refiriendo, a los que habían llegado en tren. Un inciso explicativo. Por lo general, eso todo el mundo lo entiende. Los incisos van entre coma. Redactar. Este término se refiere a la acción de expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Como ya les comenté, vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre el artículo expositivo, de manera que esa función, esa estructura y ese modo de organización de nuestro artículo expositivo lo vamos a lograr en esta clase. Es por ello que la clase de hoy lleva como título Redacto y expongo mi artículo. Vamos a ver ahora el siguiente texto expositivo, pero antes yo quiero invitarlos allá desde sus casas a hacer el ejercicio exploratorio. Vamos a detenernos en el título, subtítulos, las imágenes y en esa organización del texto. Esto nos va a permitir recabar información importante que será de gran utilidad para comprender el sentido global del texto. Leamos. Ballenas jorobadas en Samaná. En el periodo del 15 de diciembre al 30 de marzo de todos los años, muchas personas realizan visitas al santuario de Samaná, una de las excursiones más hermosas que existen en República Dominicana. Este santuario se sitúa en la misma bahía y el Banco de Plata, del noroeste del país, donde todos los años unas 2.000 ballenas vienen a reproducirse en las cálidas aguas de las costas del océano, haciendo de este lugar un escenario espectacular, con el maravilloso espectáculo que éstas montan frente a los visitantes. Pero, ¿quiénes son las ballenas jorobadas? Estas son unas hermosas e impresionantes criaturas marinas. Las mismas pertenecen a los mamíferos, respirando aire y de vez en cuando
salen a la superficie apenas unos 20 minutos. Pueden permanecer bajo el agua hasta 40 minutos. Estas son tan especiales que pasan una parte del invierno en la bahía de Samaná. Estas vienen a dar a luz a sus crías simplemente, porque el vallenato a su nacimiento tiene una capa de grasa demasiado fina para soportar las aguas frías. Cuando nace, mide entre 3,50 y 5 metros y pesa 1 tonelada. Para constituir entonces una capa grasienta protectora y adquirir bastantes fuerzas para seguir a su madre por el viaje de vuelta, va a consumir diariamente alrededor de 200 litros de leche materna. Esta leche es muy rica y nutritiva. El pequeño va a tomar 45 kilos al día. Es una emoción de ver a la madre jugar con su retoño. La ballena solo tiene un único pequeño y esto cada 2 años. Finalmente, decir que las ballenas jorobadas son encantadoras, madres extraordinarias. Cuidemos de su hábitat y disfrutemos de su venida a República Dominicana, la cual, por razón de seguridad, hay que ir solo con organismos reconocidos y que tienen las autorizaciones necesarias. Interesante lectura. Y antes de profundizar en ella, quiero recomendarles que tomen nota de todo lo que vamos a ver ahora, porque al final ustedes tendrán que redactar su artículo expositivo. Tú también, Neurona, al final de esta clase me vas a redactar tu primer texto o artículo expositivo. ¿Entendido? Me parece bien. Bien. Vamos a analizar entonces. ¿Qué tipo de texto es ese que acabamos de leer? Justamente un texto expositivo. Correcto. ¿Y cuál, además del título y esas imágenes, cuáles partes componen ese texto que hemos leído todos? El título es Ballenas jorobadas en Samaná y el texto se compone de introducción, desarrollo y conclusión. Pero muy bien, Neurona. Yo sé que en casa también lo han identificado. Se nota cuánto han crecido. Hemos identificado esa parte estructural del texto, como bien dices, Neurona. Esa introducción, desarrollo y conclusión. Recordemos que el texto expositivo es aquel que tiene como función principal informar, explicar, aclarar un tema o una información determinada. En este se presentan datos específicos sobre acontecimientos, teorías, personajes, entre otros, de una manera organizada y coherente, a fin de que se pueda diferenciar cuáles son las ideas principales o los fundamentos, conceptos neurales del tema que se está tratando. Su función entonces es transmitir información, pero ese transmitir información no se limita simplemente a presentar datos o a presentar información abultada, sino que, además de presentar datos, se agregan explicaciones, se describe y se utilizan ejemplos y analogías. Mediante el texto expositivo, lo que se busca no es exactamente convencer al lector, sino mostrar. La intención de informar hace que este tipo de texto predomine en él la función referencial. En cuanto a esa estructura, como ya bien identifica Neurona, en ese ejemplo que acabamos de leer, 3 partes fundamentales podemos identificar allí en esa macroestructura. Identificamos ese título, esa introducción en la cual se presenta o se hace más bien una breve presentación de ese contenido que se va a tratar, su importancia y las metodologías utilizadas en su desarrollo. En este primer momento es importante que se haga un uso sencillo del lenguaje con el propósito de atraer la atención del receptor o del lector. Después de la introducción, ¿qué sigue, Neurona? El desarrollo. Correcto. En la parte del desarrollo, como muestra el esquema y como bien su nombre lo indica, es donde se desarrolla, se desglosa a través de un análisis y ejemplos las ideas que se presentan en el texto.
las cuales deben ser presentadas de una manera coherente y organizada. En esta parte, el contenido que se va a presentar debe hacerse haciendo uso de diversas estrategias o recursos como la definición de términos, la descripción de seres, objetos o situaciones, la secuencia de hechos, la enumeración de datos, la presentación de ejemplos, la comparación o contraste de fenómenos, entre otros. La organización de la información puede ser presentada de una manera deductiva. ¿A qué se refiere de una manera deductiva? A que podemos partir de lo general a lo específico o particular. También puede presentarse de una manera inductiva, lo que va de lo particular a lo general. Se presenta además cronológicamente, secuencialmente, sobre todo en la cronología cuando vamos a hablar de hechos históricos. También puede hacerse uso de lo procedimental. Eso tomando en cuenta si lo que vamos a presentar, ese tema o idea que vamos a desglosar, tiene que ver con seguir algunos pasos. Otra manera donde puede presentarse la información es a través de un modo de organización problema-solución. Seguido de este problema, sus causas, consecuencias e impacto y todo lo demás, se presenta una posible solución. En la parte de la conclusión, ya cerrando, una vez finalizado el texto, se van a exponer los aspectos más importantes, más relevantes, sobre todo esto que hemos venido exponiendo en el texto. Esta se trata de una síntesis de las ideas principales o de los resultados obtenidos. Periodicidad. Según la RAE, la periodicidad es la frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa de forma repetitiva. La periodicidad química es una tendencia o patrón que exhiben los elementos químicos para un conjunto de sus propiedades químicas y físicas. Viene a ser una especie de parentesco, la cual fue guía fundamental para que los padres de la química organizaran y clasificaran todos los elementos en la hoy conocida tabla periódica. Así es. Cabe destacar que la tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tablas, ordenados por su número atómico, es decir, por la cantidad de protones que posee el átomo, además por sus configuraciones electrónicas y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas. Esto quiere decir que hay elementos con un comportamiento similar en la misma columna. En palabras de Theodore Benfi, la tabla periódica de los elementos químicos y la ley periódica son el corazón de la química. Profesora, comprendo que hoy aprenderemos el concepto de tabla periódica de los elementos químicos. Así es. Y también vamos a describir los antecedentes históricos de la tabla periódica y cómo están ordenados en periodos y en grupos. Sabemos que desde finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius, se clasificaron los elementos químicos en metales, no metales y elementos semimetálicos. Sin embargo, esta clasificación era demasiado general. Luego, el químico alemán John Dobereiner alcanzó a elaborar un informe que mostraba que la relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades era similar. Esto ocurrió en el 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos, que él denominó triadas. Neurona, ¿podrías darme un ejemplo de una triada? Claro, la triada del cloro, del bromo y del yodo. Exactamente. Se pone en evidencia con este descubrimiento que la masa de uno de los tres elementos de la triada es intermedia entre la de los dos elementos que están delante y detrás de él.
Para el año 1850 pudimos contar con unas 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente de los elementos químicos. Ahora bien, en el 1862, Alexandre-Émile de Champ-Courtois, un geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. Y en el 1864, junto a John Alexander Reinhard Newlands, un químico inglés, enunciaron la ley de las octavas, la cual dice que las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no podía aplicarse a los elementos que estaban más allá del calcio. Esta clasificación, por lo tanto, resultó insuficiente, pero la tabla periódica ya había comenzado a ser diseñada. Con estos criterios de agrupación se podían organizar únicamente elementos que tenían un comportamiento químico similar. Pero en el año 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presenta una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos químicos. Dmitri se dio cuenta de que clasificando los elementos de acuerdo a su masa atómica, se veían aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. Así que organizó los elementos químicos conocidos hasta la época en orden creciente de sus masas atómicas y los agrupó en grupos y períodos, tal y como lo conocemos en la actualidad. Pero no siempre es posible agrupar dentro de un mismo grupo aquellos elementos cuyo comportamiento químico es semejante, siempre y cuando se quiera respetar el criterio de ordenación según las masas atómicas. Pero se dio cuenta que estas irregularidades desaparecen cuando se organizan en el orden creciente de sus números atómicos. Según algunas informaciones, esta tabla periódica contenía 63 elementos. Así es. La tabla periódica de Dmitri solamente contenía 63 elementos químicos, pero él dejó espacios en blanco en su modelo de tabla periódica, debido a que estableció algunos criterios que le permitieron agrupar a los elementos de acuerdo a sus características y propiedades, haciendo entonces que estos espacios quedaran libres, de manera que él pudo predecir que faltaban algunos elementos que aún no habían sido encontrados o descubiertos. Muy sabio de su parte, porque así los elementos que todavía no estaban descubiertos pudieron tener un lugar en la tabla periódica. Vamos a conocer un poco más sobre este interesante científico. Dmitri Ivanovich Mendeleev nació el 7 de febrero de 1834 en Tobolsk, Siberia, en el seno de una familia de 14 hermanos, de los que él era el menor. Cuando aún era un niño, su padre se quedó ciego, y su madre sacó adelante a la familia mediante la reapertura de una fábrica de vidrio, lo que permitió a la familia solventar las dificultades económicas. En 1848, murió su padre, y la fábrica de vidrio sufrió un incendio. La familia, entonces, se trasladó a Moscú y después a San Petersburgo, donde en 1856 Dmitri comenzó sus estudios de química en la universidad. Allí sobresalió como un alumno aventajado, hasta el punto de que le concedieron una beca para estudiar en Bunsen, en Alemania. En 1861, regresó a San Petersburgo como investigador y profesor universitario de química. Debido a sus ideas liberales, no encontró apoyo oficial. En 1955, Yorso descubrió un nuevo elemento químico, el 101, que fue bautizado con el nombre de Mendelevio, en su honor. Finalmente, murió el 2 de febrero de 1907 en San Petersburgo. Así es. De hecho, la tabla periódica de Dmitri Mendeleev es la que utiliza. Orbital. El orbital es la descripción ondulatoria del tamaño,
forma y orientación de una región del espacio disponible para un electrón. Se denominan orbitales en un átomo a los estados estacionarios de la función de onda de un electrón. Estos se llaman así por analogía con la clásica imagen de los electrones orbitando alrededor del núcleo. Efectivamente, la tabla periódica se puede dividir en bloques de elementos dependiendo del orbital donde se encuentren los electrones más externos de cada elemento que compone dicho bloque. Por eso nuestro tema de hoy son los bloques de la tabla periódica. Así es. ¿Y qué vamos a aprender en el día de hoy, Neurona? Hoy hablaremos de estos bloques y de las principales características que son comunes a los elementos de cada bloque. Así es, Neurona. Además, vamos a identificar elementos que se encuentran en esos bloques y conoceremos su utilidad para nuestra vida cotidiana. Vamos a iniciar diciendo que al margen de la estructura de la tabla periódica en grupos y periodos, como vimos en nuestra clase anterior, también es frecuente referirse a 4 bloques, de acuerdo al último orbital de la capa de valencia de un elemento específico. Basándose en la ley científica, conocido como principio de Aufbau, la cual dicta cómo deben ubicarse los electrones en cada uno de los orbitales de un átomo. Es decir, que un bloque es un conjunto de elementos caracterizados por estar ocupando un orbital con electrones. La tabla periódica se divide en 4 grandes bloques dependiendo del orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo y son 4: el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Maestra Sara, tengo una duda. ¿Qué es la capa de valencia? Excelente pregunta. Primero te cuento qué es la valencia. En química hablamos de valencia para referirnos al número de electrones que un átomo de un elemento químico determinado posee en su último nivel de energía. Otra forma de que podemos interpretar la valencia es como el número de electrones que un átomo de un determinado elemento químico debe ceder o debe aceptar o captar para completar su último nivel de energía. Ahora bien, el número de electrones de la capa externa de un átomo particular va a determinar su reactividad o la tendencia que tenga ese átomo para formar enlaces químicos con otros átomos. A esta capa externa se le conoce como capa de valencia. Y entonces a los electrones que se encuentran dentro de esta capa se les llama electrones de valencia. Es decir, que la capa de valencia, para responder a tu pregunta, es la última capa donde se alojan los electrones en la corteza de un átomo. Dicho esto, pasamos entonces a describir cuáles son las principales características de los bloques de la tabla periódica. Como pueden observar en la imagen, tenemos los 4 bloques, iniciando por el bloque S, que está formado por elementos de los grupos 1, que son el hidrógeno y los metales alcalinos, y el grupo 2, que son los metales alcalinotérreos. En ellos se completa el orbital S de la capa de valencia. Seguimos con el bloque P, si lo puedes observar en la imagen. Este incluye los elementos de los grupos 13 al 18, cuyos electrones de valencia ocupan los orbitales P. Los elementos del grupo 17 se conocen con el nombre de halógenos y los del grupo 18 son los gases nobles. Los gases nobles tienen una particularidad y es que estos se caracterizan por ser muy estables, es decir, que tienen 8 electrones en su capa de valencia, a excepción del helio, que solamente contiene 2 electrones.
Tanto los elementos del bloque S como los elementos del bloque P son llamados elementos representativos. Estos son metales, no metales y metaloides. Pasamos ahora al bloque D, en el cual figuran los denominados elementos de transición y están situados, como podemos observar en la imagen, en la parte central de nuestra tabla periódica y van desde los grupos 3 al 12. Sus electrones externos ocupan orbitales correspondientes al nivel n-1 y estos son elementos metálicos. Por último, debajo tenemos el bloque F, que está representado por los elementos de transición interna, ubicados fuera de la tabla por razones de espacio. Estos elementos están ordenados en dos series. La primera es la serie de los lantánidos y la segunda es la serie de los actínidos, y sus electrones de valencia ocupan orbitales F del nivel n-2. Estos son metales de síntesis artificial, los elementos del bloque F. Ahora bien, Neurona, ¿podrías decirnos cuántos electrones permite cada orbital? Por supuesto. Analizando la tabla periódica. En el bloque S, el orbital S permite 2 electrones. Es decir, hay 2 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque P, el orbital P permite 6 electrones. Por lo tanto, hay 6 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque D, el orbital D permite 10 electrones. Por esto, hay 10 elementos de este bloque en cada nivel. Y por último, en el bloque F, el orbital F permite 14 electrones. Es decir, que hay 14 elementos de este bloque en cada nivel. Muy bien, Neurona. Como podemos ver en la pizarra, como dijo Neurona, en el bloque S cabe un máximo de 2 electrones. En el bloque F, un máximo de 6 electrones. En el bloque D, 10 electrones. Y en el bloque F, un máximo de... Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Y les dejo con una actividad para la casa, que consiste en construir tu propia tabla periódica, utilizando materiales o recursos asequibles de tu entorno, como cartulinas, cartón, bloques u otros materiales que nos brinda la naturaleza. No olvides acceder a la página que aparece en tu pantalla para que puedas ver la clase nuevamente y tomar los apuntes que te faltaron. Además, puedes acercarte a los docentes de tu centro educativo, siempre respetando el protocolo de distanciamiento, para que puedas aclarar cualquier duda que tengas sobre los contenidos trabajados el día de hoy. En nuestra clase de hoy hablamos de muchos elementos y uno de ellos fue el oro. El oro es uno de los elementos del bloque D y uno de los metales más valiosos en la naturaleza. Y en una ocasión, Jesús les enseñó a sus discípulos cuál era la regla de oro. Y consiste en lo siguiente: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Sí, esta es la regla de oro. Dios bendiga tu vida, tu familia, tus estudios y todos tus asuntos. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.